Mi madre no me preguntó si estaba bien cuando descubrió que mi esposo había dejado embarazada a mi hermana. Me llamó para preguntarme cuánto tardaría en firmar la casa a nombre de ellos. Lo dijo con una calma que todavía me sorprende. Elena, hay un bebé involucrado, me explicó. Tú puedes empezar de nuevo en cualquier sitio. Valeria necesita estabilidad. Yo estaba sentada dentro de mi coche, en el estacionamiento de un despacho de abogados, con una carpeta sobre las piernas y el anillo de matrimonio guardado en el bolsillo de mi abrigo. Habían pasado menos de 24 horas desde que mi esposo, Marcos, me confesó que llevaba 5 meses acostándose con mi hermana menor. Y mi madre ya había decidido que la persona que debía perder su matrimonio, su casa y su lugar en la familia era yo. Para explicar cómo llegamos hasta ahí, tengo que volver 6 meses atrás. Yo tenía 35 años. Marcos, 37. Llevábamos 13 años juntos y 9 casados. No éramos la pareja perfecta, pero durante mucho tiempo pensé que éramos una buena pareja. Nos conocimos cuando yo trabajaba en una empresa de arquitectura y él daba clases en un gimnasio. Yo era organizada hasta el extremo. Marcos era de esas personas que podían salir de casa sin cartera, sin llaves y sin batería, pero aún así convencerte de que todo iba a salir bien. Al principio, esa diferencia me parecía encantadora. Yo hacía planes. Él hacía que los planes se sintieran menos serios. Cuando mi abuela Inés murió, un año antes de nuestra boda, me dejó su casa. Era una casa antigua de 2 plantas con un pequeño jardín, un taller independiente y demasiados problemas de humedad. Mi abuela me la dejó porque fui yo quien la acompañó durante sus últimos años. No lo digo para presentarme como una santa. La quería. Vivía cerca. Mi trabajo me permitía ajustar horarios. Simplemente estuve ahí. Mi madre visitaba cuando podía. Mi hermana, Valeria, aparecía cuando necesitaba dinero o cuando quería que la abuela le cocinara. La casa quedó legalmente a mi nombre. Marcos y yo la renovamos poco a poco. Él pintó paredes, cambió lámparas y construyó una mesa enorme para la cocina. Yo pagué los materiales con la herencia y dirigí cada obra. Durante años, aquella casa fue la prueba de que podíamos convertir algo roto en algo nuestro. También fue el lugar donde intentamos formar una familia. Tuvimos un embarazo que terminó a las 10 semanas. Después otro que no llegó a las 7. Más tarde hicimos 2 tratamientos de fertilidad que no funcionaron. No voy a describir todo ese proceso. Solo diré que el dolor se instaló entre nosotros de una forma silenciosa. No discutíamos constantemente. No nos odiábamos. Pero dejamos de preguntarnos algunas cosas porque temíamos la respuesta. Aún así, yo creía que seguíamos siendo un equipo. Valeria tenía 30 años y siempre había sido la hija a la que había que rescatar. Cuando éramos niñas, si yo sacaba buenas notas, mi madre decía que era mi responsabilidad porque siempre había sido aplicada. Si Valeria aprobaba una materia después de suspender 2 veces, toda la familia salía a celebrarlo. Si yo conseguía un trabajo, era porque tenía suerte. Si Valeria perdía uno, era porque su jefe no sabía valorar su sensibilidad. No la odiaba. Durante muchos años la protegí casi tanto como mi madre. Le presté dinero para 2 cursos que abandonó. Le pagué una deuda de tarjeta. Le diseñé gratis el pequeño estudio de maquillaje que abrió y cerró 9 meses después. Cada vez que prometía que sería la última vez, yo quería creerle. 6 meses antes de aquella llamada de mi madre, Valeria terminó con su novio y perdió el apartamento donde vivían. Mi madre me llamó llorando. Solo necesita unas semanas, dijo. Tu casa es enorme. No era enorme. Tenía 3 habitaciones, y una era mi oficina. El taller del jardín lo usaba yo para revisar planos y recibir clientes cuando trabajaba desde casa. Pero Valeria era mi hermana. Le dije que podía quedarse 6 semanas. Llegó con 12 cajas, 2 maletas, una silla de maquillaje, una lámpara profesional y una planta tan grande que Marcos tuvo que quitar la puerta para meterla. Las 6 semanas se convirtieron en 3 meses. Al principio no me molestó. Valeria cocinaba algunas noches. Marcos la ayudó a instalar un rincón de trabajo en el taller.
Ella comenzó a atender allí a clientas para maquillaje y cejas. Yo viajaba 2 o 3 días por semana por un proyecto de rehabilitación de un hotel. Cuando regresaba, encontraba a los dos riéndose en la cocina o viendo series que Marcos y yo habíamos dejado pendientes. Noté que me incomodaba. Luego me avergoncé de sentirme incómoda. Era mi hermana. Era mi esposo. Cuando preguntaba si podían esperar para ver el siguiente episodio conmigo, Marcos respondía: no pensé que te importara tanto. Y Valeria añadía: podemos verlo otra vez contigo. Nunca lo veíamos otra vez. Las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Valeria dejó productos de maquillaje en mi baño porque decía que la luz era mejor. Marcos empezó a preparar café para ella antes de que se levantara. Una vez llegué de viaje y encontré mi bata favorita en la habitación de Valeria. La confundí con una mía, dijo. No se parecía a nada que ella usara. Otra noche, Marcos mencionó un problema que yo había tenido en el trabajo y que solo le había contado a él. Valeria opinó sobre lo que debía hacer. ¿Por qué se lo dijiste? Le pregunté después. Porque estaba preocupada por ti. Podías hablar conmigo. Contigo todo se convierte en una reunión. Esa frase me dolió porque tenía algo de verdad. Yo había empezado a hablar de nuestra relación como si fuera un proyecto atrasado: horarios, tareas, tratamientos, viajes, cuentas. Marcos echaba de menos ligereza. Pero en lugar de decírmelo, la encontró con mi hermana. Una tarde regresé antes de lo previsto. La puerta del taller estaba cerrada. Escuché música dentro y la voz de Marcos. No pensé inmediatamente en una infidelidad. Pensé que estaba ayudándola con algo. Golpeé la puerta. La música se apagó. Valeria abrió 30 segundos después. Tenía el cabello desordenado y llevaba una camiseta demasiado grande. La camiseta era de Marcos. Me manché la blusa, explicó. Marcos apareció detrás con una caja de herramientas en la mano. La repisa se cayó, dijo. Miré la pared. La repisa estaba perfectamente colocada. Pude haber exigido una explicación. No lo hice. Ese es uno de los momentos que todavía repaso. La parte de mí que sabía la verdad discutió con la parte de mí que necesitaba no saberla. Y ganó la segunda. 2 semanas después fue el cumpleaños de mi madre. Nos reunimos en un restaurante pequeño, mi madre, mi tía Clara, Valeria, Marcos y yo. Valeria no bebió vino. Mi madre la observaba con una atención nerviosa. Marcos apenas me miraba. Cuando trajeron el postre, mi madre tomó mi mano. Hay algo que tenemos que hablar como familia. Recuerdo haber pensado que quizá Valeria estaba enferma. Ella sacó una fotografía de una ecografía y la puso sobre la mesa. Estoy embarazada, dijo. Mi primer impulso fue alegrarme. Me levanté para abrazarla. Entonces vi la cara de Marcos. No parecía sorprendido. Valeria no me devolvió el abrazo. Se quedó sentada. Elena, dijo mi esposo, por favor, siéntate. No me senté. Miré a mi madre. Ella bajó los ojos. Miré a Marcos otra vez. ¿Es tuyo? No respondió enseguida. No necesitaba hacerlo. Mi tía Clara soltó el tenedor. Valeria empezó a llorar. Marcos dijo: no queríamos que te enteraras así. Me reí. No porque fuera gracioso. Fue un sonido corto y seco que salió de mi cuerpo sin permiso. ¿Cómo querían que me enterara? Íbamos a hablar contigo en casa, dijo Valeria. ¿En cuál casa? Nadie respondió. Esa fue la primera vez que entendí que ya habían hablado de quedarse con la mía. Marcos intentó tomarme del brazo. Me aparté. ¿Desde cuándo? 5 meses, dijo. 5 meses. Valeria llevaba 6 viviendo con nosotros. La primera vez ocurrió pocas semanas después de que yo la recibiera. No fue planeado, añadió ella.
Estábamos los dos muy confundidos. Yo no estaba confundida. Mi madre intervino. Elena, nadie está diciendo que no tengas derecho a estar dolida. Pero tenemos que pensar en lo que viene ahora. ¿Tú ya lo sabías? Desde hace unas semanas. ¿Y te sentaste conmigo el domingo pasado a hablar de cortinas? No sabía cómo decírtelo. Podías empezar con, tu esposo está acostándose con tu hermana. El restaurante entero estaba en silencio. Marcos me pidió que bajara la voz. Eso fue casi peor que la confesión. ¿Te preocupa que te escuchen? Pregunté. ¿Ahora te preocupa la vergüenza? Valeria puso una mano sobre su vientre, aunque apenas se notaba. No quiero que esto afecte al bebé. Entonces debiste elegir a un hombre que no estuviera casado conmigo. Mi madre se levantó. No ataques a tu hermana. Ahí ocurrió algo dentro de mí. No exploté. No tiré una copa. No le grité a Marcos. Simplemente dejé de intentar que alguien de aquella mesa me viera. Tomé mi bolso y salí. Marcos me siguió hasta el estacionamiento. Déjame explicarte. Tienes 5 minutos para sacar de la casa tus documentos, ropa para una semana y cualquier medicamento que necesites. Esa también es mi casa. No. Llevo 9 años viviendo allí. Y 5 meses acostándote con mi hermana dentro de ella. Elena, estamos casados. No puedes echarme así. Entonces ve preparando un argumento para un abogado. Me pidió que no condujera porque estaba alterada. Le dije que no volviera esa noche. Dormí en casa de mi amiga Sara. O más exactamente, me acosté en su sofá y miré el techo hasta que amaneció. A las 7 de la mañana, revisé nuestra cuenta conjunta. Había transferencias que no reconocía. 2.400 euros a una clínica privada. 1.800 a una tienda de muebles. 4.000 como depósito para un automóvil. Pagos de restaurantes, hoteles y joyas en días en que Marcos me había dicho que estaba ayudando a su padre o cubriendo turnos en el gimnasio. En total, casi 19.000 euros habían salido de nuestros ahorros en 5 meses. Yo había aportado más del 70% de ese dinero. Guardé capturas. Descargué extractos. Cambié la contraseña de mi correo y pedí cita con una abogada. Fue mientras esperaba entrar a su despacho cuando mi madre me llamó para pedirme la casa. Valeria no puede estar mudándose durante el embarazo, dijo. Y Marcos ha invertido años en esa propiedad. ¿Tú dónde vives? Eso no viene al caso. Tienes 2 habitaciones libres. Mi casa no está preparada para un bebé. La mía tampoco está preparada para 2 personas que me traicionaron. No puedes poner una propiedad por encima de tu sobrino. Todavía no ha nacido y ya lo estás usando para quitarme algo. Mi madre guardó silencio. Luego pronunció una frase que no voy a olvidar. Tú no tienes hijos, Elena. No entiendes lo que cambia un bebé. Colgué. La abogada se llamaba Nuria. Escuchó todo sin interrumpirme. Después revisó la escritura de la casa, la fecha de la herencia, nuestras cuentas y el acuerdo matrimonial. No puedo prometerte cómo terminará nada, dijo. Pero la casa se heredó antes del matrimonio. Está únicamente a tu nombre y no existe una aportación documentada de Marcos que le otorgue la mitad. Puede intentar reclamar el valor de algunas mejoras, no la propiedad completa. Sentí que respiraba por primera vez desde la cena. ¿Puedo pedirle que se vaya? Sí, pero hazlo correctamente. Nada de cambiar cerraduras esta noche. Nada de tirar cosas a la calle. Le notificaremos por escrito. También me recomendó separar mi nómina, conservar la mitad de los fondos conjuntos y no discutir por mensajes. Volví a casa acompañada por Sara. Marcos no estaba. Valeria sí. Se encontraba sentada en mi cocina, bebiendo té de mi taza favorita. Mamá dijo que irías a un abogado, comentó. Mamá sabe mucho sobre mi vida últimamente. No quiero pelear. Entonces empaca. Se puso de pie. No tengo a dónde ir.
¿Tienes a mamá? Su casa queda lejos de mis clientas. La miré. Pensé en todas las veces que había cambiado mis horarios para llevarla a entrevistas, pagarle cursos o prestarle el taller. Eso ya no es un problema mío. Estoy embarazada. Lo sé. El estrés puede hacerme daño. Entonces deja de discutir y empieza a empacar. Valeria comenzó a llorar. No me conmovió. Eso me hizo sentir culpable, y luego me enfadó sentir culpa. No fue por lastimarte, dijo. Marcos y yo nos enamoramos. ¿En mi casa? No eliges dónde pasa. Si eliges, ¿qué haces después? Tu matrimonio ya estaba mal. Entonces él podía divorciarse antes de entrar en tu habitación. Tú nunca estabas. Yo estaba trabajando para pagar la vida que ustedes usaron para traicionarme. Me acusó de convertir todo en dinero. Le pregunté si el automóvil de 4.000 euros de depósito también era amor. Su cara cambió. No sabía que yo lo había visto. Marcos dijo que era dinero de él. Marcos dijo muchas cosas. Le entregué la notificación que Nuria había preparado. 30 días. También recibió una. Cuando Marcos regresó esa tarde, encontró sus maletas junto a la puerta del dormitorio, no en la calle. Había separado su ropa con cuidado. Incluso doblé las camisetas. No porque quisiera ser amable. Porque necesitaba demostrarme que podía terminar aquello sin convertirme en la persona que ellos describirían después. Leyó la notificación y se puso furioso. ¿Vas a echar a una mujer embarazada? Voy a retirar de mi casa a mi esposo y a la mujer con la que me engañó. Es tu hermana. Lo recordé cuando decidí no denunciarla por usar mi taller como negocio sin contrato. No puedes hablar en serio. Es lo único que llevo meses haciendo. Esa noche mi madre, mi tía y 2 primos llegaron para una conversación familiar. Nadie me avisó. Marcos los dejó entrar. Mi madre se sentó en la cabecera de la mesa que él había construido y habló como si dirigiera una intervención. Lo que pasó está mal, empezó, pero destruir la vida de todos no va a reparar la tuya. ¿Quiénes son todos? Tu hermana, Marcos, el bebé, nosotros. Yo no aparezco en esa lista. Tú tienes trabajo, una casa y capacidad para salir adelante. Tenía esposo también. Ese matrimonio ya no funcionaba. Qué conveniente que todos lo supieran menos yo. Mi primo Daniel dijo que el bebé era inocente. Le respondí que yo también. Mi tía Clara fue la única que no intentó convencerme. Se quedó en silencio, mirando a mi madre con una expresión que no pude descifrar. Marcos propuso una solución. Yo podría quedarme en la habitación principal hasta que encontrara un apartamento. Él y Valeria usarían la otra habitación. Después, cuando naciera el bebé, revisaríamos las opciones. Lo dijo como si me ofreciera un trato razonable. ¿Quieres criar al hijo que tuviste con mi hermana en el pasillo de mi casa mientras yo busco dónde vivir? No lo digas así. No conozco otra forma de decirlo. Mi madre golpeó la mesa con la palma. Es la casa de la abuela Inés. Esa casa siempre fue de la familia. Me levanté, fui al armario del salón y regresé con una carpeta. Puse la escritura frente a ella. La abuela decidió a quién pertenecía. Mi madre ni siquiera la abrió. Sabes que no quiso excluirnos. La visitaste 4 veces en su último año. ¿Trabajaba? Yo también. Siempre te has creído mejor que Valeria. No. Solo dejé de creer que debo pagar cada vez que ella toma una mala decisión. Valeria salió de la habitación llorando. Marcos fue detrás. Mi madre me miró como si yo hubiera causado todo. Vas a arrepentirte de quedarte sola. Tal vez. Pero no voy a evitar la soledad llenando mi casa de personas que me odian cuando digo que no. La reunión terminó. Antes de irse, mi tía Clara me abrazó. Fue la primera persona de mi familia que lo hizo. Interludio del canal, mitad de la historia. Antes de continuar, cuéntanos desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia.
Y si hasta aquí crees que Elena hizo bien al negarse a entregar su casa, dale like al vídeo. Suscríbete a Historias de Reddit completas y deja tu opinión en los comentarios. Eso nos ayuda a saber que quieres más historias largas como esta. Ahora sí, volvamos a lo que ocurrió cuando se cumplieron los 30 días. Yo esperaba que Marcos y Valeria se fueran antes de que terminara el plazo. No lo hicieron. Valeria seguía atendiendo clientas en el taller. Marcos continuaba usando la cocina como si nada hubiera cambiado. Dormían en habitaciones separadas cuando yo estaba presente, aunque no sé qué hacían cuando salía. Yo me mudé temporalmente con Sara porque cada noche en aquella casa me enfermaba. Pero no abandoné legalmente la propiedad. Iba cada 2 días. Tomaba fotografías. Recogía correo. Guardaba documentos. Mi madre decía a la familia que yo había dejado a mi esposo y ahora intentaba castigarlos por rehacer su vida. Valeria publicó una fotografía de la ecografía con una frase. Hay personas que llaman egoísmo a elegir el amor. No mencionó mi nombre. No hacía falta. Los comentarios de familiares hablaban de valentía, nuevos comienzos y bebés que llegaban para unir familias. Bloqueé a casi todos. Nuria inició el proceso formal para recuperar la vivienda. Cuando Marcos recibió la notificación del juzgado, me llamó 23 veces. No contesté. Después envió un mensaje. ¿De verdad quieres que tu sobrino nazca sabiendo que echaste a su madre? Respondí una sola vez. Quiero que nazca sabiendo que una casa no se consigue destruyendo a su dueña. No volví a discutir por texto. La posibilidad de un procedimiento público hizo lo que mi dolor no había conseguido. Marcos aceptó marcharse. Mi madre recibió a los dos. Vivía en una casa de 3 habitaciones, no en una cueva. Pero de repente el espacio que para mí había sido más que suficiente era demasiado pequeño para ellos. Valeria tuvo que cancelar muchas citas porque ya no disponía del taller. Marcos tardaba 40 minutos más en llegar al gimnasio. Mi madre comenzó a quejarse de que dejaban platos, ropa y cajas por todas partes. Por primera vez, la relación entre Marcos y Valeria tuvo que existir sin mi casa, mis horarios y mi dinero sosteniéndola. No se rompió inmediatamente. Eso es importante. Durante un tiempo parecían unidos. Publicaban fotografías de compras para el bebé. Marcos acompañaba a Valeria a consultas. Mi madre organizó una fiesta para anunciar el sexo. No fui invitada. Aún así, una parte de mí esperaba que todo colapsara rápido para sentir que el universo me daba la razón. No ocurrió. La vida rara vez organiza la justicia al ritmo que uno necesita. El divorcio avanzó lentamente. Marcos pidió una parte del valor de la casa. Su abogado presentó fotografías de las renovaciones y una lista de trabajos que él había realizado. Nuria respondió con facturas, transferencias de mi herencia y la escritura. Al final, aceptamos reconocer una cantidad limitada por mejoras documentadas. A cambio, él renunció a cualquier reclamación sobre la propiedad. No me gustó pagarle por arreglos que habíamos hecho mientras yo creía que construíamos una vida. Pero Nuria me dijo algo que necesitaba escuchar. A veces pagar por cerrar una puerta no significa que la otra persona tenía razón. Significa que valoras más tu futuro que la última discusión. Respecto a los 19.000 euros, los extractos demostraron que Marcos había usado fondos comunes para gastos relacionados con la aventura y el embarazo sin mi conocimiento. La cantidad se tuvo en cuenta en el acuerdo económico. No recuperé cada euro. Recuperé suficiente. Más importante aún, dejé de financiar nada de aquella relación. Cuando finalmente volví a vivir en la casa, el silencio fue terrible. En la cocina había una marca clara donde había estado la cafetera de Valeria. El taller olía a maquillaje y aerosol. En el dormitorio encontré uno de los pendientes de mi hermana debajo de la cama. Lo sostuve durante varios minutos. Después lo guardé en un sobre y se lo envié con el resto de sus cosas. Sara quería que tirara todo. Yo no quería que la rabia decidiera por mí cada objeto. Limpié. Pinté el taller de blanco.
Quité la mesa de la cocina que Marcos había construido y la regalé a una asociación que amueblaba viviendas para familias refugiadas. Mi madre se enteró y dijo que era cruel deshacerme de algo hecho con amor. Le respondí: lo di a una familia que lo necesita. El amor no estaba en la madera. No volvimos a hablar durante 4 meses. En ese tiempo, encontré una caja de mi abuela en el fondo de un armario. Contenía documentos, fotografías, recetas y una carta con mi nombre. La había leído después del funeral, pero no la recordaba completa. Decía: Elena, sé que vas a sentir que tienes que justificar por qué esta casa es tuya. No lo hagas. No te la dejo porque seas mejor que nadie. Te la dejo porque sabes cuidar sin hacer ruido, y por eso mismo temo que un día todos crean que pueden vaciarte. Ser buena no significa quedarte sin nada para demostrar que amas. Una casa sirve para dar refugio, pero también debe proteger a quien vive dentro. Si algún día tienes que elegir entre parecer generosa y estar segura, elige estar segura. Leí la carta en el suelo del armario. Lloré más que la noche de la confesión. No porque mi abuela hubiera predicho exactamente lo que ocurriría, sino porque había visto una parte de mí que yo llevaba años llamando amor cuando en realidad era miedo a decepcionar. Le envié una fotografía de la carta a mi tía Clara. Ella me llamó. Tu madre sabe que existe, dijo. ¿Cómo? La abuela le dijo que te había escrito algo. Nunca supo qué. Entonces sabía que la casa era para mí. Siempre lo supo. ¿Por qué dijo que era de la familia? Mi tía tardó en responder. Porque cuando tu madre tiene miedo de perder a Valeria, convierte las necesidades de Valeria en obligaciones de todos. No era una defensa. Pero era la explicación más honesta que alguien me había dado. Mi madre había pasado toda la vida rescatando a mi hermana. En el proceso, me había asignado el papel de persona que no necesitaba nada. Cuando yo finalmente necesité que me protegiera, siguió interpretando el único papel que conocía. Eso no la absolvía. Solo me ayudó a dejar de preguntarme qué defecto mío la había llevado a elegirlas a ellas. Valeria me llamó en el 7º mes de embarazo. No contesté la primera vez. Envió un mensaje. Necesito hablar contigo sin mamá ni Marcos. Nos encontramos en una cafetería. Era extraño verla embarazada. Durante años yo había imaginado ese vientre en mi propio cuerpo. Odié que ese pensamiento apareciera. Luego acepté que podía amar a mi hermana en algún lugar profundo y al mismo tiempo sentir una herida al mirarla. Se sentó frente a mí. Marcos está durmiendo en el sofá de mamá, dijo. Eso no es asunto mío. Discutimos todo el tiempo. Tampoco. Dice que no sabe si está preparado para ser padre. Me reí, esta vez de incredulidad. Qué pena que descubriera eso después. Sé que me odias. No sé qué siento por ti. Yo sí sé lo que sentía por ti. La miré. Valeria bajó la vista. Te envidiaba. No era una sorpresa, pero escucharla fue diferente. Tenías la casa, el trabajo, un esposo que parecía adorarte. Todo el mundo confiaba en ti. También tuve pérdidas que conocías. Lo sé. Entonces, ¿qué envidiabas? Que incluso cuando sufrías, seguías siendo la persona fuerte. Yo siempre era la que arruinaba todo. Eso no te obligó a acostarte con Marcos. No. Pero cuando él me miró como si yo fuera más fácil que tú, como si conmigo pudiera respirar, sentí que por una vez alguien me elegía por encima de ti. Esa frase fue más honesta que cualquier disculpa. ¿No querías a Marcos?, dije. ¿Querías ganar? Al principio quizá. ¿Y ahora? Puso una mano sobre el vientre. Ahora hay un bebé. Eso no responde. Empezó a llorar. No sé. Durante unos segundos sentí el impulso antiguo de cruzar la mesa, tomarle la mano y decirle qué hacer. No lo hice. Tienes que aprender a vivir con una decisión sin pedirme que la convierta en una tragedia que yo resuelva. No te estoy pidiendo eso. Me llamaste para hablar de tu relación con mi esposo.
Tu ex esposo. Todavía no. Se secó la cara. ¿Algún día vas a conocer al bebé? No puedo responder ahora. Es tu sobrino. Y tú eres mi hermana. Los títulos no hicieron que me protegieras. Valeria asintió. Antes de irse, dijo. Lo siento. No añadió, pero. No pidió que la perdonara. Fue la primera disculpa real que recibí. No la acepté en ese momento. Pero la guardé. Marcos apareció en mi casa 2 semanas después. No avisó. Lo vi desde la ventana, de pie junto al portón con una bolsa. No lo dejé entrar. Hablamos afuera. Había envejecido en pocos meses. O quizá yo lo miraba sin la versión de él que había amado. Cometí un error, dijo. Cometiste cientos durante 5 meses. No estoy enamorado de Valeria. Eso debiste averiguarlo antes del embarazo. Estaba perdido. Después de los tratamientos, sentía que nuestra vida era trabajo, médicos y silencio. Podías irte. Tenía miedo de perder todo. Miré la casa detrás de mí. Lo perdiste. No tiene que ser definitivo. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Quieres volver? Podemos ir a terapia. Puedo hacerme responsable del bebé sin estar con Valeria. ¿Dónde vivirían ella y el bebé? Con tu madre por ahora. Esa respuesta terminó cualquier duda que me quedara. Marcos no venía porque hubiera comprendido el daño. Venía porque la vida con Valeria era incómoda y la vida conmigo había sido organizada, estable y pagada. Si esta casa no fuera mía, le pregunté, ¿estarías aquí? Abrió la boca. No respondió. Eso pensé. Dejó la bolsa en el suelo. Contenía fotografías nuestras, cartas y el llavero que yo le había regalado cuando compramos nuestro primer coche. No quiero estas cosas, dijo. Yo tampoco. Entonces tíralas. No voy a hacer tu duelo por ti. Le devolví la bolsa. Fue la última vez que intentó regresar. Mi sobrino nació 2 meses después. Se llama Leo. Mi tía Clara me envió una fotografía porque le pregunté si estaba sano. No fui al hospital. No mandé flores. 3 semanas después envié una manta y una nota que decía: para Leo. No eres responsable de las decisiones de los adultos que te rodean. No firmes tu tía. Todavía no sabía si podía ocupar ese lugar. Marcos y Valeria intentaron vivir juntos en un apartamento pequeño. Duraron 8 meses. No hubo una gran explosión. Se desgastaron. Él trabajaba demasiado. Ella estaba agotada. Mi madre intervenía. El dinero faltaba. La fantasía de una relación sin cargas se convirtió en pañales, resentimiento y 2 personas que no confiaban entre sí porque sabían exactamente cómo había empezado todo. Se separaron. Comparten la custodia de Leo. Eso no me produjo la satisfacción que había imaginado. No quería que un niño creciera entre discusiones. Pero tampoco confundí tristeza con responsabilidad. Valeria y yo seguimos hablando de forma limitada. Nos vemos a veces en casa de mi tía. Nunca estamos solas con Leo porque todavía estamos reconstruyendo algo y no quiero que él se convierta en un puente obligado. Mi madre tardó casi 1 año en pedirme perdón. Empezó mal. Dijo que había actuado así porque estaba preocupada por el bebé. Le respondí que una explicación no era una disculpa. Volvió 1 mes después. Elegí proteger a Valeria porque asumí que tú podías soportarlo, dijo. Te traté como si ser fuerte significara que no podías romperte. Y cuando te rompiste, te culpé por hacer ruido. No la abracé. Pero la escuché. Nuestra relación no volvió a ser la misma. Ahora tiene límites. A veces eso es más honesto que una reconciliación perfecta. El divorcio terminó 16 meses después de la cena del cumpleaños. Conservé la casa. Abrí mi propio estudio de arquitectura en el antiguo taller. La primera vez que recibí a un cliente allí,
Todavía podía recordar a Valeria abriendo la puerta con la camiseta de Marcos. Luego miré mis planos sobre la mesa y entendí que un lugar puede guardar una herida sin pertenecerle para siempre. Estoy saliendo con alguien. Se llama Samuel. No vivimos juntos. No hemos hablado de bodas. La primera vez que dejó un cepillo de dientes en mi baño, me preguntó antes. Parece un detalle pequeño. Para mí no lo fue. No sé si mi historia termina con una venganza. Nunca destruí la relación de Marcos y Valeria. No publiqué sus mensajes. No intenté quitarles a Leo. No arruiné sus trabajos. Solo dejé de pagar, alojar, organizar y perdonar automáticamente. Y resultó que gran parte de la vida que querían construir dependía de que yo continuara ofreciéndoles todo eso. Durante años pensé que amar a mi familia significaba abrir la puerta cada vez que llamaban. Ahora sé que a veces el amor propio empieza cuando cierras una puerta y aceptas que quienes están afuera dirán que eres cruel porque ya no pueden entrar sin permiso. Mi madre tenía razón en una cosa. Un bebé cambia muchas cosas. Pero no convierte una traición en derecho de propiedad. No transforma a la persona herida en responsable de resolver el futuro de quienes la lastimaron. Y no obliga a una mujer sin hijos a entregar su hogar para demostrar que entiende el significado de la familia. Mi abuela escribió que una casa debe proteger a quien vive dentro. Me tomó años comprender que también hablaba de mí. Si llegaste hasta el final, cuéntanos desde qué ciudad o país escuchaste esta historia. Dale like al vídeo. Suscríbete a Historias de Reddit completas y activa la campana para ayudarnos a seguir publicando relatos largos, como este. Y deja tu respuesta en los comentarios. ¿Elena hizo bien al cortar la ayuda y recuperar su casa? ¿O debió intentar mantener una relación con su hermana por el bienestar de Leo?